Bien, en la última sesión, si no recuerdo mal, presentamos las definiciones recursivas de funciones y también seguimos tratando con el producto cartesiano de tipos. Bien, vamos a continuar ahora con definiciones recursivas, habrá también de funciones, claro, y seguiremos también viendo cosas del producto cartesiano. Bueno, no nos olvidemos los últimos ejemplos que vimos, que creo que también fueron los primeros de definiciones recursivas, fueron aquella función factorial y aquella función Fibonacci, sobre lo que habrá mucho que hablar todavía, ¿no? E incluso lo último que hicimos fue aplicar la definición de Fibonacci a un número relativamente pequeño y vimos que eso, pues, tenía algún problemilla, ¿no? Tardaba bastante. Veremos, no lo olvidaremos, veremos qué pasa con ese tipo de cosas y también con las relacionadas con el agotamiento de la pila de recursividad, de lo que también hablamos el otro día. Pero antes vamos a introducir un par de cosas más, ¿no? Sobre definición de funciones. En particular, nosotros hemos visto cómo podíamos representar como funciones operaciones que requerían varios datos, como las operaciones binarias. Y ya vimos que esto se podía hacer con las funciones con forma curry o, alternativamente, trabajando sobre el producto cartesiano, trabajando sobre tuplas, pares, triplas. Pero bueno, para esto no era necesario el producto cartesiano, teníamos la otra posibilidad. Sin embargo, si pensamos un poco en el problema recíproco, es decir, queremos representar como función una operación que devuelva varios datos, vamos a decirlo así. Entonces, necesariamente tenemos que recurrir a utilizar el producto cartesiano. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, abro el compilador de Camel. Muy sencillo, tan sencillo que incluso va a ser un poco tonto, ¿no? E imaginaos que queremos una función que al pasarle como dato, un valor entero, nos dé dos resultados, vamos a decirlo así. Por ejemplo, el siguiente y el anterior. No hay ningún problema en definir en Camel esa función. Voy a llamarle f y sería la función que en cada x devuelve, por ejemplo, el par x más 1, x menos 1. Fijaos cómo indica Camel el tipo de esta función. Es una función de int a int por int. Observad también que esto se lee como si hubiese un paréntesis alrededor del producto cartesiano. Es decir, estamos viendo que en los nombres o en la manera de escribir los tipos en Camel, si hay flechas y productos cartesianos, sin paréntesis, tiene prioridad el producto. ¿Vale? Ya vimos que si hay varias flechas y no hay paréntesis, se entiende que están agrupados por la derecha. ¿Vale? Bien, bueno, por ejemplo, f de 3, pues es el par 4, 2. Fijaos que el resultado de la función es un valor solo. Lo que pasa que es un valor que en este caso tiene dos componentes que corresponden a los dos datos que yo quería obtener. Bueno, eso es un ejemplo, yo creo que claro, pero muy poco práctico, porque incluso está claro que a partir de una de esas dos componentes, por ejemplo, si tengo la función que me da el siguiente, obtener el anterior es por restarle 2, no tiene ninguna gracia, ¿no? Podría tener más gracia, por ejemplo, una función que aplicada a un par de enteros me dé dos cosas que no se pueden deducir una de la otra, por ejemplo, su suma y su producto. Podría ser algo así. Voy a llamarle también f, no para nada, para no inventar más nombres, ¿no? Podría ser la función que al aplicada al par xy me devuelve el par cuya primera componente es la suma de las dos componentes del argumento y su segunda componente el producto. En este caso, f va de int por int a int por int. F de 2, 3, pues será un solo valor, pero un solo valor que contiene toda esa información que quiero. Por un lado la suma y por otro lado el producto.
podíamos haberla definido también a la curry esta función. Ya sabemos, acabo de decir, que si tiene que devolver varios datos, tengo que recurrir al producto cartesiano, pero si tiene que tomar varios datos, puedo hacerlo así, sobre el producto cartesiano, o a la curry también. Podría haber hecho esto, let f de x e y igual a x más y, x por y. ¿Cuál sería el tipo ahora de esta función f? Que de alguna manera realiza la misma operación que la anterior. ¿Cuál sería? Es la forma curry de la anterior, ¿no? ¿Cuál sería el tipo? De int a int por int. Aunque debía haberlo dicho con otra pausa al leerlo, ¿no? ¿Verdad? De int a las funciones de int a int por int. Bueno, o sea que no hay ningún problema en querer representar como función una operación que devuelve varios valores. Un ejemplo más, porque me va a permitir ahí hacer un pequeño comentario que puede ser interesante. Una función que, dado el radio de un círculo, me devuelva el perímetro y el área, la longitud de la circunferencia y el área. Podría ser algo así, ¿no? Voy a llamarle, bueno, el nombre no sé, per área, y sería la función que al aplicarla a un valor r, que sería el radio del círculo, pues me daría, bueno, como en los dos valores necesito usar el pi, el valor pi, pues primero voy a calcularlo solo una vez, con una definición local. Me interesan esos ejemplos para que veáis también cómo se escriben las cosas, ¿no? Podría decir que pi es, como ya vimos en algún ejemplo, el producto del flotante 2 por el arco seno de 1, creo que está bien así, ¿no? Y ahora esta definición la voy a usar, para no tener que calcularlo dos veces, en el par que quiero que devuelva esta función. Por un lado, el círculo, la circunferencia, la longitud del círculo, el perímetro del círculo, mejor dicho. 2 por pi por r creo que es, ¿no? Si no recuerdo mal, si no me he olvidado. 2 por pi por r. Puedo escribir en varias líneas, no hay ningún problema. Y el área es el producto de pi por r al cuadrado, puedo ponerlo así, por r por r. ¿Entendemos esta definición, ¿no? Hay una definición local de un flotante, pero eso está dentro de la definición de la función per área. Lo único que va a quedar definido, lo único que va a quedar accesible, porque la otra definición solo se ve dentro de esta, es la definición de esa función. Por ejemplo, si la aplico al flotante 1, pues la circunferencia de radio 1 debe ser 6 y algo, y el área es pues 3 y pico, ¿no? Que lo da como un par de flotantes. Bueno, este ejemplo, que es un poco redundante en lo anterior, me interesa para comentar una cosa. Fijaos, yo he hecho la definición local de pi para evitar calcularlo dos veces, una para la, o tres incluso, no, perdón, dos veces, una para la circunferencia y otra para el área. Sin embargo, cada vez que aplique esta función a un valor r, estoy calculando de nuevo pi. Esto lo vemos, ¿no? ¿Sí? ¿Solución para esto? Hombre, solución sería haber calculado pi previamente a la definición de esta función, haberle dado el nombre pi a un valor calculado previamente, entonces ya no se volvería a calcular cada vez. Esto tiene sentido si voy a hacer otros cálculos con ese mismo valor, pero si realmente solo quiero utilizarlo para esta función, más elegante, más robusto incluso, sería que estuviese solo la definición accesible dentro de la función. ¿Se puede hacer que esté dentro de la función, pero que no se calcule cada vez que se aplica la función? Sí, solo hay que escribir las cosas bien. Fijaos la diferencia entre lo que acabo de escribir y lo que voy a escribir ahora. Sustituiría la anterior, ¿vale? Digo, voy a definir per área. Y en la definición de per área hago una definición local, que es la de pi. Tal como la tenía antes, pues el producto del flotante 2 por el arco seno de 1. Y esto lo voy a utilizar ahora en la definición de per área. ¿Y per área qué es? Per área es la función
que lleva cada R a, pues voy a copiar ya casi para no volver a escribirlo, lo que tenía aquí arriba. A ese par de ahí. Vemos la diferencia entre esta definición y la anterior. La diferencia es dónde está la definición local de pi. En la primera, ¿dónde estaba? Estaba aquí, en lo que estoy marcando, ¿no? Pero esa expresión que hay ahí ahora sombreada en gris, ¿cuándo se calcula? Cada vez que se aplique per área un R. ¿Sí? Vale. Sin embargo, la definición de abajo, ¿dónde está la definición local? Está fuera de la expresión que representa la función. ¿Cuándo se va a evaluar esta definición local? Cuando se define per área. Per área se define solo una vez. Lo único que se va a calcular después cada vez que se aplique per área un R es lo que hay aquí a la derecha. Con el pi que se calculó una única vez. Pero sigue estando dentro de la definición de per área. Bueno, si tuviéramos ahora una herramienta precisa de medición, podríamos comprobar que efectivamente después cada vez que apliquemos per área, si lo definimos de esta forma, va a ser más rápido que de la forma anterior. ¿Por qué? Porque no va a tener que calcular el valor de pi cada vez. Naturalmente, si fuéramos a aplicar esto una vez o dos o 10, no tendría ninguna importancia. Pero si se va a aplicar muchas veces, a lo mejor millones de veces, pues esto ya podría ser significativo. Y en general es un buen principio evitar repetir cálculos siempre. La función es la misma y naturalmente, bueno, casi es peor intentar recuperarlo que no lo encuentro. Si lo aplico al mismo valor que antes, pues tiene que dar lo mismo. Vale. Nosotros ahora no somos capaces de percibir si tarda menos, pero seguro que tarda menos, porque no hace el cálculo ese 2 por el arco seno de 1. Si supiéramos ahora, por ejemplo, hacer esto 1.000.000 de veces y cronometrar el tiempo, pues lo podríamos ver, ¿no? Más adelante seremos capaces de hacer esas cosas. Bien, o sea que no hay ningún problema en representar con una función una operación que tenga que devolver, vamos a decirlo así, varios datos, ¿no? Para eso está el producto cartesiano, menos mal que está. ¿Y qué pasa si queremos definir una función como esta, en la que el destino es un producto cartesiano, de forma recursiva? ¿Hay algún problema? A ver, puede ser un lío esto. Vamos a ver algún ejemplo. Más que nada es saber cómo se escriben las cosas. No hay que saber nada que no hayamos contado ya. ¿Vale? Bueno, voy a poner un ejemplo poco práctico, como vais a ver enseguida, pero lo voy a hacer en aras a la comprensión, ¿no? a que se entienda bien. Conocéis la división entera. Sabéis que es una operación que toma dos datos, ¿no? Dividendo, divisor, y también devuelve dos datos, ¿no? Cociente y resto. ¿Sí? Bien, en Camel ya ha implementada una operación que da el cociente de la división entera y otra que da el resto. Se representa con un operador infijo, que es una la barra inclinada, y para la otra ese nombre mod, ¿no? Pero bueno, para hacer el ejercicio que tenga cierto interés, vamos a olvidar que están definidas y voy a definir yo, de modo recursivo además, entonces seguimos con ejemplos de recursividad, primero por separado esas dos funciones. Y después lo que voy a intentar es hacer las dos juntas, porque realmente el procedimiento que se hace en una y en otra es prácticamente el mismo. Y si quisiera los dos valores, no tendría mucho sentido repetir el trabajo. Bueno, entonces empezamos con una definición de la función que dado dividendo y divisor me va a dar el cociente. Lo voy a hacer estilo curry ya, de int en int en int, de una forma un poco naif, pero que funciona, al menos a veces. Y voy a hacer lo mismo con el resto. Entonces, primero, el cociente. Voy a llamarle quo. Tiene argumentos x y, dividendo y divisor, si queréis ponerle otros nombres. ¿Y cómo lo voy a hacer de forma recursiva? ¿Qué es esto de dividir? Dividir y repartir, ¿verdad? Una cantidad, dividendo entre el divisor. Todas las veces que se pueda, hasta que no haya más, hasta que no llegas para repartir, para dar una ronda más, ¿no?
¿Y el cociente qué es? Es el número de rondas que he podido repartir. Entonces, si x es menor que y, no se puede repartir, porque no tocaría ni a 1. Caso más sencillo, caso base de esta definición recursiva. Bueno, voy a ver si no me equivoco, porque estoy escribiendo directamente en el compilador. Quizás debería hacerlo en el editor, pero es que ya lo tengo hecho y prefiero irlo haciendo. Por tanto, estoy diciendo que si x es menor que y, ¿cuál va a ser el cociente? 0. No podemos repartir nada. Muy fácil. Entonces, 0. Y si no, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, bueno, puedo dar por lo menos una ronda, ¿verdad? El cociente va a ser al menos 1. Va a ser 1 más, y si reparto una ronda, ya no tengo x para repartir. ¿Cuántos tengo? Tengo x menos y. Y sigo repartiéndolos entre y. Bueno, esto de repartir es lo que estamos llamando quo, ¿no? Bueno, a poco que lo penséis, podéis llegar rápidamente a la conclusión que lo que estoy diciendo es correcto. Si x es menor que y, entonces el cociente es 0. Y si no, es 1 más lo que dé repartir x menos y entre y. ¿Esto lo veis todos? ¿Lo pensáis después o queréis que me pare aquí? Es bastante sencillo de entender, ¿no? Es una definición recursiva, hombre, muy naif, porque es repartir como hacemos cuando somos niños pequeños. Damos uno a cada uno y siguiente ronda, y así hasta que veamos que no nos llega para otra ronda. Bueno, como la máquina es muy rápida, ya sé que hay algoritmos de división mucho más rápidos, pero como la máquina es muy rápida, pues bueno, para algunos casos puede funcionar relativamente bien. ¿Qué pasa? ¿Qué error que he cometido aquí? Que no he dicho que la definición es recursiva. Bueno, pues vamos a arreglarlo. Rec, lo sabemos esto del otro día. Aquí iría esto y ahora esto. Y ahora el tipo está bien, ha compilado, bueno, tiene buena pinta. A ver, alguna división que os sepáis el resultado. 17 entre 3, ¿sabéis cuál es el cociente? 5, no, porque 6 no llega ya, ¿no? Bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, es otro ejemplo de definición recursiva. Ya digo, poco práctico porque esto está implementado de una manera mucho más eficiente ya. El resto, pues algo similar, porque el resto es hacer lo mismo, pero en vez de al final decir cuántas rondas pude dar, ¿cuántos me sobran que no puedo repartir? ¿Sí? ¿Eso es el resto de la división entera o no? Bien, vamos a definirlo de forma recursiva, siguiendo ya casi el esquema de antes. Ahora ya pongo rec, que no me olvido. Rem, le voy a llamar, de remainder. El resto de dividir x entre y va a ser mismo esquema. Si x es menor que y, ¿cuál es el resto? Decídmelo vosotros. X, claro, perfecto. Y si no, puedo dar una ronda y lo que queda después de dar una ronda tiene el mismo resto si sigo repartiendo. O sea que si no va a ser el resto de repartir x menos y entre y. Fijaos que estas definiciones son recursivas, entonces hay que tener cuidadito, porque una definición recursiva ya hemos dicho que, claro, como para calcular lo que vale la función en un punto, muchas veces hay que calcular lo que vale en otro. Esto puede no terminar. Aquí sé que va a terminar en una y en otra. El esquema que tienen es el mismo, o sea que el razonamiento será el mismo. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo no es recursivo? Cuando el primer argumento es menor que el segundo. Si no es menor, va a haber que calcularlo en otros dos valores, ¿no? Pero ¿qué sucede? El segundo es el mismo, pero el primero es menor. ¿Sí? ¿Es estrictamente menor? Hombre, si la y es positiva, sí. Claro, si es 0, no, porque restar 0 es x menos 0 es x. Pero si la y es positiva, sí. Entonces, si la y es positiva, en cada paso de estos, la x va a ser menor, lo que llamamos x, por tanto, llega un momento que tiene que ser menor que la y. Terminaría seguro. Ojo, terminaría en la condición, si se da la precondición que he dicho, que la y sea mayor que 0. ¿Vale? El resto de dividir 17 entre 3 es 2, es correcto eso, ¿verdad? Porque 3 por 5 es 15, solo faltan 2 para los 17. Fijaos lo que acabo de decir, esto va a terminar siempre, pero siempre que sea positivo, la y. Porque si calculo el resto de dividir 10 entre 0,
pues creo que está en un bucle infinito la máquina. Bueno, cuando entréis en un bucle infinito aquí dentro del compilador interactivo, una manera que suele funcionar para detener esto es Control-C. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, me van a servir para ejemplificar lo que quiero contar, pero, insisto, son dos implementaciones muy naif, muy ingenuas, y que tienen más problemas que los que estoy contando, y alguno ya debería ser consciente de él. Tiene que ver con el agotamiento del stack, estas definiciones recursivas. Si hay que dar muchos pasos, ¿puedo poner un ejemplo que haya que dar muchos pasos? Facilísimo, sí. El resto de dividir 500.000 entre 1. Aquí cada paso va a ir bajando 1, el dividendo solo, ¿no? Son muchos pasos, ¿no? 500.000 pasos o por ahí. Bueno, en el resto, ¿qué pasa? En el resto, os fijaréis más adelante, que no quedan operaciones pendientes. Por tanto, no se utiliza el stack. Sin embargo, en la del cociente, quedan operaciones pendientes. ¿Qué quiere decir operaciones pendientes? Fijaos aquí. Para calcular el resto, si x no es menor que y, ¿qué hay que hacer? Calcular el resto con otros dos valores. Y nada más. Es lo único que hay que hacer, calcular el resto con otros dos valores. No quedan operaciones pendientes que haya que anotar en la pila de recursividad. Sin embargo, fijaos la diferencia aquí con la otra función. Cuando quiero calcular el cociente de x e y, si x no es menor que y, hay que primero hacer el cociente de otros dos valores y cuando tenga eso, entonces sumarle 1. No se puede sumar 1 antes. Ese sumar 1 es la operación que queda pendiente y es en la que cada vez que hago la aplicación recursiva hay que ir anotando, lo hace la máquina, en la pila de recursividad. Por tanto, lo mismo que acabo de hacer, pero en vez de con la definición del resto, con la definición del cociente, y son prácticamente iguales, pero la diferencia fundamental está aquí. Aquí no quedan operaciones pendientes en cada paso de la recursividad y aquí sí. Y es muy obvio, sintácticamente se ve. Insistiremos mucho sobre esto. Veremos que cuando la recursividad es de este tipo, que deja operaciones pendientes, decimos que no es recursiva terminal. Y esto tiene un problema, que puede desbordar, o agotar, sería mejor decir, el stack. Sin embargo, definiciones recursivas como la de REN, que no dejan operaciones pendientes, porque ahí lo que se hace es, primero se le resta a x y por último se aplica REN a esas dos, no queda nada pendiente. Esas no tienen ningún problema con el stack. ¿Vale? Fijaos qué dos definiciones tan similares y sin embargo qué consecuencias tan diferentes. Pero volvamos a lo que estábamos. A lo que íbamos, no os olvidéis, era a que yo quería, ya que estas dos operaciones son muy similares, quería tener una sola que me dé los dos resultados. Hombre, naturalmente, yo puedo decir, le voy a llamar div a la operación que me da tanto el cociente como el resto. Yo puedo hacer esta cosa, decir, bueno, el div de x e y es este par. Es el par formado por el cociente, cuya primera componente es el cociente de x dividido por y, y la segunda componente es el resto de dividir x por y. Claro que puedo decirlo así. Y ya tengo lo que estaba diciendo, ¿no? La operación que dado dividendo y divisor me da cociente y resto. Dividir 17 entre 3 da de cociente 5 y de resto 2. Lo malo aquí es que si habéis visto cómo está implementado quo y ren, realmente se está haciendo el mismo trabajo dos veces. Se está cogiendo el dividendo y se le va restando el divisor las veces que haga falta, para calcular el cociente y para calcular el resto. ¿No se podían hacer las dos cosas a la vez? Pues claro que sí, y sería mucho más eficiente, ¿no? Bueno, en este ejemplo, que es una cosa tan sencilla, la diferencia de eficiencia, vuelvo a decir, a lo mejor no es tan fácil de medir, pero claro que va a ser más eficiente. Bueno, la idea que es en vez de definir una función recursiva para que me dé el cociente, otra recursiva para que me dé el resto, y yo utilizar las dos, pues voy a hacer una función recursiva que me dé ya el cociente y el resto, directamente. Bueno, aunque lo tengo ya escrito aquí, en el guión que traigo, lo voy a escribir para vosotros, así lo vamos pensando. O sea que lo que yo quiero ahora es definir, se lee ahí con esa letra, sí, definir la función div, pero directamente, sin utilizar quo y ren, con la misma idea. ¿Vale? Y la quiero hacer de modo recursivo.
Siguiendo el mismo esquema. Bien, ¿quién sería entonces la división, el cociente y el resto, de dividir x entre y? Caso base o caso que no es recursivo. Era cuando x era menor que y, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Es un par. Cociente y resto tengo que dar, porque esto, la div da cociente y resto. ¿Quién es el cociente de dividir x entre y cuando x es menor que y? 0, ¿no? No da para repartir, 0. ¿Y cuál es el resto? X. El caso base ya está hecho. El caso recursivo, que es cuando no se da esa condición. Bueno, este editor no me gusta mucho cómo sangra el texto. Bien. Cuando no se da esa condición, es decir, cuando x es mayor o igual que y. Bueno, pues la idea es intentar decir quién es el resultado de dividir x entre y a partir, como lo hacíamos en los otros casos, a partir de lo que dé dividir x menos y entre y. Entonces, primero voy a calcular eso y a partir de lo que me dé eso, digo quién es dividir x entre y. Y fijaos cómo lo escribo, que es lo interesante ahora. Bueno, lo voy a ir escribiendo un poco desordenado, pero para que se entienda lo que estoy pensando. O sea que en algún momento yo voy a calcular lo que da la división de x menos y entre y. Y eso va a dar un cociente y un resto. Y ese cociente y ese resto quiero utilizarlos, ¿no? Por comodidad les voy a dar nombre. Con una definición local. Le voy a llamar Q y R. Fijaos cómo uso ese patrón ahí en la definición. Sea el par QR lo que da la división de x menos y entre y. Por tanto, Q va a ser el cociente y R va a ser el resto. ¿Sí? Vale. Y esto lo voy a utilizar ahora. Es una definición local, por tanto le falta aquí un in. Voy a tener que cambiar de editor porque, en fin. Vale. Pero yo aquí en el else lo que tengo que decir no es cuál es el cociente y el resto de dividir x menos y entre y, sino x entre y. ¿Sí? Y yo ya tengo q y r, el cociente y el resto de dividir x menos y entre y. ¿Cuál es el cociente de dividir? ¿Qué tiene que ver el cociente de dividir x entre y con el cociente de dividir x menos y entre y? Era uno más, ¿no? Bueno, pues entonces, si eso lo he llamado q, 1 más q. ¿Y el resto cuál es? El resto es el mismo. El resto de dividir x entre y es el mismo que el de dividir x menos y entre y. Le he llamado r, ¿no? Pues r. ¿Somos todos capaces de entender lo que está escrito aquí? La división entre x e y tiene dos casos. Los he diferenciado con una expresión if then else, ¿verdad? El caso que no es recursivo es la rama del then, esta muy sencilla, ¿no? Y en el caso recursivo, que es la rama del else, primero, porque tengo una definición local, calculo el cociente y el resto de dividir x menos y entre y a partir de eso, igual que hacía antes por separado, pero ahora junto, digo quién es el cociente y el resto de dividir x entre y. Bueno, si alguien no lo está viendo ahora bien, pues con más calma, después que le dé vueltas hasta que esté totalmente claro. A ver si no me he equivocado en nada. Bueno, esto ya veis que al copiar y pegar lo descoloca un poco, pero no tiene, eso es un problema de la interfaz esta de copiar y pegar, no tiene que ver con lo que estoy escribiendo. Bien, dividir 17 entre 5, que es el ejemplo que poníamos siempre, pues 3 y 2. ¿Sí? Voy a volver al ejemplo con el que terminé la clase anterior, el de la sucesión de Fibonacci, que habíamos definido así. Vaya. Creo que le llamé fib, bueno, la definición era recursiva, y decíamos que el fib de un n, y aquí se entiende que estoy trabajando con n, o que me interesa que funcione bien, en n's no negativos,
lo puedo definir de la siguiente manera. Para el 0 y para el 1 va a ser respectivamente 0 y 1. Y a partir de ahí va a ser la suma de los anteriores. O sea que si n es menor o igual que 1, lo puedo decir así, entonces 1. Diciéndolo de esta manera, los negativos, pues en menos 3 va a valer menos 3, n. En menos 3 va a valer menos 3, pero bueno, no me preocupe lo que pase en los negativos. También hablaremos de eso más adelante. Y en cualquier otro caso, pues es sumar lo que dé la misma función en el anterior, el término anterior, y lo que dé en n-2, el término anteanterior. Creo que lo habíamos escrito así otro día. Fibonacci de 10, 55. Pero el otro día ya vimos que esto, si yo, bueno, voy poniendo argumentos un poquito más grandes, parece que empieza a tardar un poco, ¿verdad? Aquí ya es muy apreciable y creo que llegué a poner 40 y me parece que tardaba unos cuantos segundos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, solo hay que pensar cómo se realiza el cálculo con esta definición. Creo que aquí por arriba tenía puesto un ejemplo, por si alguien... Pero después razonaremos sobre el código, por si alguien no lo ve. Así no se ve muy bien, así tiene más color. ¿Cómo se calcula el Fibonacci de 3 con esta definición? Esto no lo vimos otro día, no, me parece que no nos dio tiempo. Bueno, se aplica la definición y es el Fibonacci de 3 más el de 2. Antes de hacer esa suma hay que calcular el de 3. Aplicando la definición, el de 3 es el de 2 más el de 1. Y aún queda sumarle el de 2. Pero para poder sumar el de 2 y el de 1 tengo que calcular el de 2 primero. Aplico la definición, el de 1... Bueno, en fin, podríamos seguir explicándolo. Lo que sé claramente son varias cosas. Primero, cómo va creciendo la frase. La cantidad de pasos que hay que dar. Y sobre todo, lo peor en este ejemplo, la cantidad de cálculos que se repiten. Y ahora imagínate esto con el Fibonacci de 10. Hay que calcular el de 9 y el de 8. Vale. Antes de calcular el de 8, para poder sumarlo con el de 9, hay que calcular el de 9. Donde hay que volver a calcular el de 8, que se va a calcular después, y el de 7. Y para el de 8 va a haber que calcular el de 7, que se va a calcular después. Bueno, podéis dibujar una especie de árbol de cálculos que hay que hacer ahí, y ver cómo crece el número de veces que hay que aplicar la definición de Fibonacci al crecer el n. Y crece exponencialmente, porque es un árbol binario que está casi lleno hasta abajo, ¿no? Pero casi lleno. Se puede pensar de otra manera, se puede pensar de la siguiente manera, fijaos, con la definición. Vamos a pensarlo en términos de coste en tiempo, ¿no? ¿Cuánto cuesta calcular el Fibonacci de un n? Hombre, pues hay que calcular el anterior, o sea, que va a llevar más que el anterior, y el anteanterior. Bueno, o sea, esto no es el doble que el anterior, porque el Fibonacci de n-2 va a llevar menos tiempo que el de n-1, pero casi. Pensado mejor todavía. El Fibonacci de n lleva más tiempo que el doble del de n-2. ¿Por qué? Porque lleva el tiempo que lleva el de n-2 y el de n-1 que lleva más. Bueno, y la suma. Pasa que la suma, cuando estos números sean grandes, va a ser un poco despreciable ese tiempo, ¿no? A ver, esto lo ve todo el mundo. Calcular el Fibonacci de un n siempre lleva más del doble de tiempo que calcular el anteanterior. El de 34 tiene que llevar más del doble de tiempo que el de 32. El de 36, más del doble de tiempo que el de 34. El de 34 yo creo que ya creo que se veía ya casi cuánto tardaba, ¿no? ¿Qué pudo ser? ¿Un segundo? Pues el de 36 va a tardar más del doble. Más del doble. Bueno, esto seguro que en algoritmos, hasta que muy probablemente con este ejemplo, hacéis la cuenta para conocer la complejidad
con precisión de esta definición, del cálculo hecho con esta definición. Pero sin pensar mucho más, con lo que estoy diciendo, ya sabemos que tarda más que el doble que la anterior, por tanto, más que el doble que la anterior y menos que el doble que la anterior. Esto quiere decir que ese valor va a estar en el valor porque se multiplica el tiempo cada vez que aumentamos una unidad, el argumento, está entre raíz de 2, que es 1,4, y 2. ¿Sí? Aunque fuera 1,4, ya sería muy duro esto. Pero es aún más, está entre 1,4 y 2, entre raíz de 2 y 2. Bueno, 1,4, raíz de 2 y 2. De hecho, si lo calculáis con precisión, se acerca bastante más a 1,6, se acerca más a 1,6 que a 1,4. Voy a enseñaros un truco aquí, no debería en este momento, voy a enseñaros un truco. ¿Por qué no debería? Porque esto no es programación funcional. Y creo que hice la promesa de, hasta que acabara con el funcional, no empezar con el imperativo. Pero bueno, a veces hay que divertirse un poco. Hay un módulo que se llama sys en Camel, uno de los muchos que vienen en la librería estándar de Camel, y ahí hay una función predefinida que se llama time. Bueno, lo malo es que no es una función. Vamos a decir que es una pseudofunción. Fijaos qué tipo tiene, de unit a float. Ya el tipo es raro si fuera una función sería muy raro, porque unit solo tiene un valor. O sea, quiere decir que a lo único que se puede aplicar sys_time es ese valor. Y si fuera una función, de verdad, pues daría un float, el que fuera, pero siempre el mismo. Pues menudo aburrimiento, ¿no? ¿Sí? Ya sospecho yo que esto no va a ser una función. ¿Vale? Entonces ahora nos ponemos la EPI o el traje antirradiación y por un momento podemos usar esto, ¿vale? Antirradiación imperativa y podemos usar esto. Bien, ¿qué es realmente el flotante que devuelve sys_time cuando lo aplico a uno? Porque es un flotante, ¿eh? Fijaos si lo voy a aplicar, y uno parecido pero no exactamente el mismo. Lo mismo, parecido pero no exactamente el mismo. ¿Qué representa ese valor? Bien, pues ese valor es lo que dice el sistema operativo que le lleva dedicado el procesador al proceso que lo pregunta, que en este caso es la máquina virtual de Camel. El sistema operativo, bueno, la gran mayoría de los sistemas operativos, para gestionar cómo reparten los recursos, entre otras cosas, llevan una estadística de los recursos que consume, memoria, tiempo, cada proceso. Vale, fijaos que aunque ahora estoy hablando, naturalmente la máquina virtual de Camel no está haciendo nada. Por eso si le pregunto, el tiempo que me dice que lleva consumido es prácticamente el mismo. Y puede ser que lleve consumidos 14 segundos de CPU, 14 y pico desde que empezamos. Es mucha CPU esa. Sí, porque antes hice el Fibonacci de 32, que llevaba un montón de tiempo. ¿Por qué varía un poquito? Hombre, porque sys_time también consume. Y a todo esto, bueno, aunque los flotantes tienen tantos decimales, no creáis que la precisión de esta estadística que lleva el procesador tiene esa precisión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pero fijaos, si ahora hago el cálculo ese, el que apreciábamos ya que tardaba, ¿no? Fibonacci de 34. Antes de calcular esto, Camel había consumido 14,68 segundos de CPU. Ejecuto esto, y si miro cuánto lleva consumido ahora, pues 15,19. Pues la diferencia, eso, básicamente, hay algo más, ¿no? Ahí, pero es lo que se tardó en hacer el Fibonacci de 34. Pues ahí es 0,5 segundos, más o menos, ¿no? Aproximadamente, entre 14,7, que podíamos redondear el de arriba, y 15,2, que podíamos redondear el de abajo, medio segundo. Por tanto, el de 36, ¿cuánto debería tardar? Por lo menos el doble. Ya sabemos más, sabíamos lo de 1,6, pero por lo menos el doble, o sea, por lo menos un segundo, ¿no? Más de un segundo. Bien. $15,2, 16,5, más de un segundo, efectivamente. ¿Sí? Si queremos hacer la cuenta con más precisión, una vez que hagáis el cálculo en la asignatura de algoritmos,
Yo tengo aquí la constante por la que se multiplica más o menos el tiempo cada vez que incrementamos en 1 el argumento de Fibonacci con esta definición. Es 1 más raíz de 5 dividido por 2. Bueno, la voy a copiar ahí al compilador de Camel, porque así puedo hacer predicciones con más exactitud, ¿no? El Fibonacci de 40, que lo hemos hecho y vimos que tarda ya varios segundos, ¿no? Si partimos de que en esta máquina el de 34 fue el que acabo de ver, ¿no? El de 34 es el que tardaba medio segundo, ¿verdad? Vale, vamos a partir de esa referencia. Y bueno, y ahí es poco preciso, pero bueno. Entonces el de 40, desde el de 34 al de 40 van 6 pasos, ¿no? Hay que multiplicar por esa K, que es 1,62 casi, 6 veces. Bueno, pues medio segundo multiplicado por esa K 6 veces, es decir, elevado a 6, la K, unos 9 segundos. ¿Sí? Unos 9 segundos. Bueno, pues podríamos incluso hacer la cuenta a mano. Esto es un poco lío, habría que automatizarlo de alguna manera, ¿verdad? Es un poco cutre esto de andar escribiendo systime de unit, ahora ejecutar esto, Fibonacci de 40, y cuando acabe volver a hacer el systime y restar más o menos a ojo, pero bueno, por ahora, enseguida lo mejoraremos esto. Tenemos que esperar, eso sí, los 9 segundos más o menos. 9 segundos de CPU, que si la máquina está haciendo otras cosas, por ejemplo, está grabando vídeo ahora. Y eso también lleva tiempo, ¿eh? Por eso os puede parecer un poco más largo. Seguramente además le lleva bastante tiempo. Pero cuando le preguntemos el tiempo al sistema operativo de proceso, pues será mucho más preciso. Bien, puedo preguntarlo ya, ¿no? De 16 a 25, ¿qué decía yo? ¿Que 9 segundos? Ahí está, sale clavado. Y ahora no voy a hacerlo en clase, pero si con este método quisiese calcular el Fibonacci de 100, por ejemplo. Rápidamente, ¿cuánto tiempo sería? Sería 0,5, que es lo que tarda, más o menos, ¿no? Lo que tarda el de 34, dijimos. ¿Y cuántas veces hay que multiplicar por K hasta llegar al de 100? ¿De 34 a 100? ¿Cuánto va? A ver, que me pierdo. 60. 66. Aún restas peor que yo. 66. 66. ¿Vale? Esto es lo que tardará en mi máquina, más que esto seguramente, ¿no? Pero bueno, más o menos. Si está bien calculado el de 0,5, si 0,5 era un poquito menos, pues será un poquito menos, pero para hacernos una idea. Lo que tardará calcular en esta máquina, que no tiene ningún problema, lo hará sin problema. Habrá que esperar, habrá que tener paciencia. El Fibonacci de 100 con este método. Bueno, son segundos, no os asustéis. Si eso lo pasamos a algo que entendamos mejor, porque son muchos segundos, ¿cuántos segundos hay en una hora? 3.600, sí, estaba poniendo media hora. 3.600. Por si acaso, que me temo que aún son muchas horas, lo pasamos a días, ¿verdad? 24 horas en un día. Sí, casi siempre, sí. ¿Cuántos días son estos? Pues aún resultan muchos días, casi voy a ponerlo en años, ¿verdad? Sí, claro. Es que aquí le dejan una máquina cualquiera y después pasa lo que pasa. En años. Bueno, son solo casi 1 millón de años. Suponiendo que el hardware aguantara, que nos siguieran suministrando energía y todo eso, sin ningún problema. No, sin ningún problema, porque la máquina es más que capaz. Esta máquina, que es bastante rápida, aunque tiene ya 9 o 10 años, en 1 millón de años habría calculado el Fibonacci de 100 con este método. Aquí tenemos un problema. Entonces, os voy a dejar como ejercicio. Utilizando lo que acabamos de ver, de funciones que devuelven 2 valores y definiciones recursivas de estas funciones, acabo de ver un ejemplo. ¿Por qué no intentamos hacer una definición nueva de Fibonacci? La idea es la siguiente. En vez de definir Fibonacci, definir la función que da para cada número su Fibonacci y el anterior. Un par. ¿Por qué esto? Hombre, porque teniendo un Fibonacci y el anterior, calcular el siguiente es inmediato, de tiempo. Es hacer la suma. No sé si veis por dónde va la idea. Hay que tratar de escribirlo. Las herramientas ya las tenemos, ya hemos visto un ejemplo. La idea está ahí. En vez de definir directamente la función que para cada número da su Fibonacci, definamos una que da para cada número
su Fibonacci y el anterior, recursivamente. Después ya está, porque si quiero calcular el Fibonacci de 100, hago esa función y me quedo con el primero de los dos valores que da. Y vamos a comparar la eficiencia. Y este cálculo que hemos hecho no está mal, no tiene trampa ninguna, tardaría eso, pues casi 1.000.000 de años. Naturalmente, vosotros tendréis una máquina mucho más moderna que la mía, a lo mejor estáis el doble de rápida. Bueno, pues entonces en 500.000 años habéis acabado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues cuidado con estas cosas, lo dejamos aquí.